nuevamente por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros en este webinar que deberá durar una media hora, 45 minutos, no obstante las preguntas que puedan salir al final. Entonces, darles la bienvenida a todos. Este webinar se dicta en el contexto del Diplomado en Negociación y Mediación que imparte la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y les voy a explicar cuál va a ser la mecánica. Les voy a explicar cuál va a ser la mecánica de este webinar, pero antes que nada quiero presentarle a los presentes, los que estamos a cargo de este webinar. Primero a Camila Leighton, que ella es la coordinadora del programa de negociación de la Universidad Católica. A María Soledad Lago. María Soledad es jefa del Departamento de Mediación del CAM, del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. También es profesora de negociación y mediación de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de muchas más, ¿no es cierto, Sole? Y tenemos a Nicolás Frías. Nico es el director del Departamento de Derecho Procesal, también de la Universidad Católica, así que les agradezco mucho su presencia a los profesores que nos van a compartir con nosotros este webinar. Mi nombre es Cristian Sayé, yo soy el director del programa de negociación de la Facultad de Derecho. El programa de negociación es un programa que depende de la Facultad de Derecho, pero que también recibe contribuciones de otras facultades como Ingeniería, Economía, Sociología. Es un programa interdisciplinario. La interdisciplina es muy importante en un fenómeno como es la negociación y desde luego la mediación. Entonces, antes de partir con el webinar y con los temas a tratar particularmente, les comento que el Diplomado en Negociación y Mediación de la facultad comienza sus clases a principios de mayo. Este diplomado tiene por objetivo formar a profesionales en el marco de la solución alternativa de conflicto y particularmente de la mediación y la negociación, en su rama, en su especialidad en mediación. También hay una especialidad que es el liderazgo y negociación estratégica, la cual la vamos a dejar de lado acá porque estamos promocionando la malla que tiene que ver con mediación. El programa está en la web. Camila les va a dejar en el chat el link para que ustedes después puedan obtener más información respecto del diplomado. El diplomado se viene dictando hace 16 años por la facultad, ininterrumpidamente. Fue un diplomado pionero en solución alternativa de conflictos y estamos muy contentos porque todos los años nos ha ido bastante bien, la gente sale con un nivel de satisfacción muy alto. El último creo que fue el 96% de satisfacción o por ahí, muy cerca del 100%. El diplomado se va a ofrecer en manera remota y también con un 20%, o sea, algunas clases de las 100 horas, 20 horas van a ser presenciales para los que quieran y puedan. Los que no quieran o no puedan, por razones del virus o de que están fuera de Santiago o fuera de Chile, el año pasado nos tocó alumnos de fuera de Chile, bueno, se entiende, entonces esa es la modalidad híbrida, por decirlo de alguna manera. Como les decía, Camila les va a dejar en el chat el link del diplomado y cualquier pregunta al respecto se la pueden hacer a la Camila o a mí, que yo soy el jefe del programa del diplomado. Así que cualquier duda, consulta o comentario es muy bienvenido respecto de nuestro programa del diplomado. Bien, entonces nuevamente agradecerle a todos los que están presentes. Este webinar tiene por objetivo conversar. Más que un webinar, queremos hacer un conversatorio en los que ustedes desde luego pueden participar, en todos los que estén acá. Y vamos a conversar de algunos temas contingentes que se relacionan directamente con la negociación y la mediación. Los temas contingentes sabemos todos cuál es, desde el punto de vista de la negociación y la mediación, el más importante de todos. No obstante otros aspectos que se están viendo de solución de conflictos, por ejemplo, el conflicto indígena, mapuche, como le queramos llamar. Pero es interesante que conversemos un rato de la Convención Constitucional. Al respecto les puedo comentar que nosotros en la facultad escribimos un paper porque queríamos mirar
el desarrollo de la Convención Constitucional como un escenario, un espacio de conversaciones, de diálogo, de negociación. Uno podría simplificar bastante desde el punto de vista de la comunicación y decir que, bueno, son 150 y algo convencionales que están conversando, comunicando, esperamos, escuchándose, con el objetivo de llegar a consenso, llegar a acuerdo. Todo esto dentro de un marco reglamentario, por supuesto, que son los 2/3, las mayorías de las comisiones, pero si uno lo mira desde una perspectiva más amplia, es un escenario, un espacio de negociación. Eso es lo que es una convención constitucional, naturalmente con ciertos y determinados aspectos. No están negociando las bases de nuestra institucionalidad y la que se ha dicho tanto, la casa de todos para los próximos varias generaciones. Entonces, mirar lo que pasa en la convención constituyente respecto de las comunicaciones que se dan ahí, el fenómeno de la negociación es muy importante. Negociar es que dos o más personas se comunican, bien o mal, pero se comunican, porque tienen intereses que no necesariamente son convergentes, sino son intereses que pueden ser contrapuestos, y se comunican con el objetivo de intentar generar valor, o sea, tratar de que a través de la creatividad se busquen soluciones que dejen a los dos lo más contentos posible. Sabemos que no todas las negociaciones dejan a todas las partes contentas, pero el objetivo, y lo que vemos en el diplomado, es intentar lograr cooperación. Muchas veces uno ve los conflictos como ganar-perder, en el sentido de que lo que tú ganas yo lo pierdo, y la verdad es que muchas negociaciones son así, pero tal vez por las incapacidades que tenemos todos nosotros para comunicarnos, entender nuestros intereses, los objetivos. En ese contexto, entender la negociación como algo cooperativo es fundamental. Y mi reflexión, que ustedes pueden no compartirla, o Nico, la Sole, la Cami, pueden no compartirla, es que en esta convención constitucional, dado la composición que tiene, y los 2/3 hacen que muchas de las propuestas estén muy pasadas para la punta, muy con el tejo pasado, y ese tejo pasado intenta anclar la negociación. Anclar la negociación es que a partir de ahí uno discute cuál va a ser el resultado. Pero el problema que tiene eso es que cuando uno tira el tejo muy pasado, en una negociación puede dañar las relaciones y puede hacer que el resto de los que están negociando y comunicándose digan, bueno, ¿qué le pasó? Lo que me está proponiendo no es sensato, no es acorde a nuestra institucionalidad, es riesgoso. Entonces, cuando uno hace una oferta con el tejo muy pasado, lo que puede ocurrir es que la otra parte sienta que es ridículo o sencillamente es poco realizable. Entonces, mirar la Convención Constitucional desde la perspectiva del diálogo, de la comunicación y de la negociación cooperativa puede ser un buen instrumento para llegar a buenos consensos en lo que va a ser nuestra Constitución. Así que eso a modo de introducción, y yo quería preguntarle a la Sole cómo ve ella esto. O sea, estamos en un momento de mucha conflictividad, que es lo que le pasó a la ministra del Interior el lunes. Todo lo que hay en materia social, política, cultural. Sabemos que Chile está ebulliendo. Entonces le quería preguntar a la profesora Soledad Lagos cómo ve nuestra actual situación desde el punto de vista coyuntural en materia social, económica, política y cultural, que son los 4 grandes. Y eso, Sole. Bueno, gracias por la invitación. Es que es una tremenda pregunta esa, Cristiana, es como podríamos estar acá mucho rato desarrollándola, pero la verdad es que yo, bueno, hay un profesor, Franz Sander, que es un profesor de Harvard, que hizo una disertación que se llama Variedades en el procesamiento de las disputas, en el año 76 en St. Paul, en Minnesota, en Estados Unidos, en la conferencia de Pound,
y habló que habían espacios de resolución de conflicto que estaban vacantes, que no se estaban utilizando, que en el fondo ya en ese entonces habían personas que no formaban parte de club, que no formaban parte de sus juntas de vecinos, que no salían al barrio, que no se juntaban con sus vecinos, en fin, o sea que habían espacios que ya no se estaban utilizando y que sumado a lo anterior era necesario efectivizar los derechos. Y por lo tanto iban a tener que utilizarse otros mecanismos distintos al juicio. Entonces, dicho esto, yo creo que Chile, siendo un país profundamente adversarial, nos pilla una situación en la que se le está dando a la gente espacios de participación o en la que pareciera ser que es necesario sentarse a conversar. Entonces, creo que la capacidad no está instalada, la capacidad de diálogo en general en los ciudadanos no está instalada, nos cuesta mucho resolver conflictos y en general cuando uno habla de negociación pareciera ser algo como que todo se compra, todo se vende, una cuestión bien en sentido vulgar, como un sentido común, ordinario, pero cuando nosotros hablamos de negociación estamos hablando de un mecanismo que es la forma de hacer concreto el diálogo. La declaración de diálogo sin un mecanismo concreto, sin un espacio, sin una instancia segura para conversar, es como aire. Dicho esto, creo que nos falta harto como sociedad. No sé si vieron un caso ayer de un femicidio en Valparaíso, en donde se tuvo que llamar a un negociador de Santiago, porque ellos no tenían preparado o no tenían una persona con las competencias para poder negociar con el ofensor. Eh, También hoy día vi en las noticias un caso de discriminación de una menor de edad en el metro, donde una funcionaria la trató de muy mala manera y no logró resolver ese conflicto. Ella habría requerido tener competencias y preparación de negociación. Vimos el tema de Isquia Siches llegando a un lugar en donde supuestamente se escuchan disparos y no quiero hacer un juicio de valor ni nada con respecto a esa situación, simplemente decir, ahí hay una negociación, ¿se preparó o no se preparó? Y vemos el tema de la convención, en donde tenemos un quórum que se tiene que cumplir y por lo tanto los espacios de diálogo son necesarios, son tremendamente necesarios. Entonces, creo que eso no está instalado, y yo creo que las mallas curriculares del derecho, en fin, no ayudan tanto. Por eso es tan importante diplomados como estos, porque hoy en día todos los profesionales debiesen tener competencias y conocimientos para poder resolver conflictos a través del diálogo. Y solamente para cerrar, decir que hace mucho tiempo la negociación dejó de ser algo de habilidad blanda. A mí me da mucha rabia cuando me dicen, tú te dedicas a negociación, tú tienes habilidades blandas. Entonces, no, yo no soy tan empática, no pongo la otra mejilla, esto no es habilidad blanda, esto es una gran parte de conocimiento, de entender cómo puedo resolver un conflicto a través de la conversación, cómo puedo lograr resolver un conflicto. Hoy día una persona de pregrado me decía, bueno, pero ¿y el acuerdo puede ser ilegal? No, el acuerdo en una negociación tiene que cumplir estándares legales, yo no puedo sacar cualquier acuerdo. En fin, hay muchas cosas que aprender respecto de la negociación y yo creo que con este diplomado, con esta actividad uno va sumando, va contribuyendo a transmitir este mensaje que tiene que ver con una forma distinta de resolver los conflictos. No sé, Nico, ¿cómo lo ves tú? Hola, ¿qué tal? Aprovecho también de saludar a todos los que nos están acompañando acá en la tarde. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, sí, por mi parte, antes de ser profesor de procesal y director del departamento de procesal de la universidad, soy mediador también. Y con gusto me declaro un fan de este sistema de resolución de conflictos. Y este diplomado que lidera Cristian, profesor nuestro en la facultad del departamento, es una gran herramienta para poder profundizar técnicamente con un catálogo de expertos en el área, no solo con el mismo profesor Sayé, sino además de él, o junto con él, con todos los otros profesores que integran el listado de profesores del diplomado,
dan esta oportunidad de profundizar teórica y prácticamente temas que muchas veces uno no ve tan, tan cercanos, ¿ya? O con tanta teorización, ¿ya? Uno ve, todos nacemos, y todos tenemos experiencias de negociación, ¿ah? O de conflicto en nuestra vida diaria, y todos sabemos lo que es conflicto, lo que es negociar, ¿ya? Pero uno, a lo largo de seguir las clases de diplomado, uno se da cuenta que esto tiene una estructura, tiene una metodología. Negociar, mediar, implica mucha preparación. ¿Ya? Eso que ocurrió ahora con la ministra Siches, ¿ya? Uno no sabe, de verdad, yo veo lo mismo que la prensa y quizás no sé, quizás hubo mucha preparación, de acuerdo. Pero imaginemos el caso en el cual no hubo preparación, ¿ya? Y no sería el primer caso en que no hay negociación, en el cual hay una negociación sin preparación. Eso, por ejemplo, un dato, eso está condenado al fracaso. Es decir, una negociación en la cual el negociador no va con un levantamiento exacto de lo que quiere, con una determinación de una línea base, es decir, de qué es lo que yo busco en esta negociación, qué es lo que se puede lograr, qué es lo que no se puede lograr, cuáles son las etapas de la negociación, ¿ya? La negociación, por ejemplo, una cosa que ustedes van a ver en el diplomado, la negociación no es simplemente, como se diría en buen chileno, una transaca, ¿ya? Yo voy por 10, tú vas por 2, pongámonos de acuerdo en, no sé, 6 o en 5, qué sé yo. No, eso no es negociar, ¿ya? Eso es, no sé, ir a la feria, es otra cosa, ¿ya? Negociar va a una manera de efectivamente identificar un conflicto, identificar maneras que respondan a las necesidades detrás, ¿ya? Y no simplemente a juntar posiciones, por así decirlo, ¿ya? Bueno, eso un poco a modo introductorio. Yendo ahora más en específico, claro, hay que entender lo que está ocurriendo en nuestro país también desde la perspectiva, no, creo yo, puedo estar mal, pero hay una encuesta que se viene haciendo del año 85, que es la encuesta mundial de valores, y que muestra a Chile lamentablemente como uno de los países con menos confianza, ¿ya? O sea, frente a la pregunta que se le hace a todas las personas, ¿confía o no confía en su prójimo, en su vecino, en quién está al lado de usted? No tengo el dato, o sea, lo tengo por acá, pero cercano al 15% dice que sí se puede confiar. ¿Ya? Imagínense ustedes. En otros países la media es tipo 40%, 45%. Las personas responden sí, puedo confiar en mí. En Chile esa respuesta es cercana al 10-15%. ¿Ya? Hay un participante ahí, quizás, don Iván Pavlov, no sé si puede quizás silenciarse. Bueno, entonces ese es el primer punto, el punto de la confianza. Entonces, es más desafiante cómo buscar encontrarnos o cómo generar confianzas que hagan posible el diálogo. ¿Ya? Cómo generar confianzas que hagan posible el diálogo, que eso es una necesidad mínima, o sea, de manual, para que se pueda negociar con alguien, tiene que haber confianza. Entonces, ¿cómo se construye esa confianza en una circunstancia actual tan compleja como la nuestra? Le voy a dar un ejemplo, un ejemplo del tema de la confianza, que puede ser un poco claro, quizás un poco especial, pero que me tocó hace poco. Recién me tocó ir a Guatemala por la universidad, participar también en unas clases como de este mismo tema, estrategia de negociación y mediación en Guatemala, en un programa internacional que tenemos en la facultad. ¿Ya? Y ese programa compartimos allá en Guatemala el mismo edificio con el MBA. Entonces está el edificio, el profesor del MBA, estamos en el break, el profesor del MBA había hecho un MBA, a su vez él, en el fondo, en Estados Unidos, no sé en qué universidad, parece que en el MIT. Y dentro de los cursos que tenía, era un curso de negociación. Y él me contó la experiencia que tuvo él, porque hablamos de, ¿y en qué estás con la negociación? Yo estoy hablando ahora el tema de la confianza y cómo ser un negociador creíble, que son distintos temas que también están ahí en este diploma. Y él dijo que le tocó hacer una evaluación con una persona que era china, y él no se conocían, y tenían que llegar a acuerdo. Y ahí, por ejemplo, tenían un acuerdo muy simple, era como de suma cero, había que distribuirse un valor de 100 de la manera que ellos acordaran. Y si que no llegaban con un acuerdo en 10 minutos, los dos se sacaron un 1. ¿Ya?
y la nota fluctuaba entre, no sé, un 4 a un 7, dependiendo de cómo se distribuía ese valor. Ya quien lograba más para sí tenía mejor nota, quien menos. Y ellos negociaron, y él, mi coprofesor, el profesor de la cátedra del MBA, que está al lado de lo que estaba haciendo yo, me contó esto, y me contó que empezó a negociar con el chino, y él primero se mostró para jugar, dijo, a ver, todo da lo mismo, entonces ya me voy a mostrar duro. Dijo, yo voy a hacer, quiero todo para mí, 100. Y yo, pero ¿por qué no va a una media? ¿Sí? ¿Por qué hacer todo para ti? No, 100. Y él me decía, yo para jugar me mantuve en la misma, 100, 100, 100, y me di cuenta que él se empezó a buscar, empezó a ver que esto no era solamente un tema de un juego, no era solamente un tema que estábamos en un tema, en una actividad de notas, sino que lo vio más en la personal. Y en un minuto yo dije, bueno, ya, vamos a una media. No, tampoco a media. Y ahora me dijo, el chino del frente se empezó a poner duro, pero yo lo vi porque se afuscó conmigo. Después quedaba un minuto para la entrega de la nota. Los dos íbamos a sacar un 2 o un 1 en ese examen. Y le dijo, ok, ya te doy todo, 99 tuyo, 1. No. ¿Seguro? No. Y quedó así, y los dos se sacaron 1. ¿Ya? Y el chino al final dijo, no, yo no confío en él, no voy a hablar más con él, y fuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también entró de una manera, quizás a los winners, acá yo quiero todo, sin conocer mucho a la contraparte, sin mostrarse creíble, y fue un fracaso esa negociación. ¿Ya? Entonces ahí déme contar el tema de la confianza. Bueno, eso como en dos palabras un poco para compartir. También hay noticias, hay cosas interesantes que están pasando en materia de la nueva ley de mediación civil, por ejemplo, en materia de ciertas leyes que se han aprobado en materia civil, que quizás podríamos también conversar más adelante. Gracias, Nico. Oye, dijeron varias cosas que son, tanto la Sole como tú, muy importantes. Primero, negociar y mediar implica prepararse exhaustivamente. Sin preparación, esa negociación y esa mediación pueden ir por un camino muy difícil. Pensemos, cuando uno tiene una reunión muy importante, cuando uno tiene en la pega una presentación relevante ante los jefes, uno instintivamente dice, tengo que preparar esta presentación. Necesito invertir tiempo en esto. Bueno, en negociación y mediación es lo mismo. Si yo no invierto tiempo preparando la negociación, es probable que no me vaya tan bien. Desde luego hay personas que tienen muchas habilidades, mucha intuición, pero eso no es la regla general. Hay un profesor de Harvard que lo dijo Fisher, Roger Fisher, decía que por cada minuto de negociación, uno de preparación. Entonces, el sistema de negociación que nosotros enseñamos en el diplomado, la metodología está basada en la preparación exhaustiva de las negociaciones. Yo soy un convencido que las negociaciones no se ganan en la cancha necesariamente, sino que muchas veces se ganan en el camarín. Entonces, el sistema de negociación que nosotros hemos desarrollado en la universidad es un sistema que la Sole decía algo muy cierto, que la gente piensa que negociar y mediar son habilidades blandas. No es así. Son habilidades muy duras, porque uno requiere mucho estudio para poder abordar el fenómeno de la mediación y la negociación desde una perspectiva metodológica correcta. La negociación se nutre de teoría de juegos, teoría de sistemas, teoría de la comunicación, teoría de la toma de decisiones. Están en la base de todo proceso negociador. Por eso en nuestro diplomado tenemos profesores, desde luego hay abogados, pero hay muchos otros profesores que son del mundo de la economía, de la ingeniería, del mundo de la sociología. ¿Por qué? Porque negociar es un fenómeno interdisciplinario. Todos necesitamos negociar, todos necesitamos aprender a negociar. Los que creen que pueden llegar a una negociación sin una metodología, pueden llegar a un cierre exitoso sin una metodología detrás, pucha, tal vez están perdiendo mucho valor. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, pucha, si me hubiera preparado mejor, tal vez las cosas hubieran salido distintas? Eso desde esa perspectiva. Y lo otro que dijo Nico es muy cierto. Chile es un país los chilenos somos tremendamente desconfiados. Esa cifra que les dio Nico es del año 2020. Cuando se le pregunta a las personas, ¿usted confía en la mayoría de la gente? Solo el 15% de los chilenos dice confiar en la mayoría de la gente. Y como dijo Nico, entre un 40 y un 50% dice, en otros países la media de la OCDE es 40-50%. Y estos países con los cuales nos encanta compararnos, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, llegan al 70%. Entonces, tenemos un camino muy largo que recorrer para poder generar confianza.
En la confianza está la base de una negociación cooperativa. Si yo no confío en ti y tú no confías en mí a la hora de solucionar un conflicto, las probabilidades de que esa solución sea ganadora, sea cooperativa, son mucho más complejas. Y solamente un punto aquí, y le pregunto a la Sole, Sole, ¿cómo ves tú la relación entre la mediación? La mediación es un proceso en que dos o más personas se juntan a intentar solucionar un conflicto a través de una persona que ayuda, gestiona, que las partes se conozcan, entiendan y aborden ese conflicto. O sea, tú ves, ¿cómo ves las herramientas de los modelos de negociación aplicadas a la mediación, Sole? ¿Se nos fue la Sole? Perdón, ahí sí, no, ahí estoy. Ya, gracias. Bueno, lo que pasa es que en términos generales, todos estos mecanismos colaborativos son como primo hermano, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Entonces, lo que yo sé de negociación sirve a la mediación y también le sirve a la conciliación y también le sirve a la facilitación y también le sirve a los buenos oficios y también le sirve a los dispute board. Es decir, hay una base, una raíz teórica que es común. ¿Ah? Dicho esto, y es bien relevante entender que si yo comprendo bien la negociación, evidentemente me va a ser mucho más fácil desarrollar un proceso de mediación. ¿Ah? Ahora, cuando somos mediadores, somos un tercero imparcial que ayuda a estas partes que están en conflicto a buscar una solución. Y por lo tanto, el mediador de alguna manera es un garante de este espacio de diálogo. Este mediador es el que crea este clima colaborativo. ¿Y cómo se crea un clima colaborativo? Yo hoy día estaba con los alumnos de pregrado y hablábamos y decíamos que había que crear clima colaborativo, pero ¿y eso cómo se hace? O sea, no sé, un clima de Partido de Chile, está clarito cómo lo voy a crear, un clima, no sé, de 18 de septiembre también, pero ¿cómo se crea un clima colaborativo? ¿Cómo se hace para que las personas quieran resolver un conflicto? Yo en el trabajo del CAM, nosotros vemos puros conflictos civiles, por ejemplo, una empresa constructora gigante, mandante con el contratista. Bueno, ¿cómo hacemos que esas dos partes se sienten a conversar y digan, ¿sabes qué? Después de 45 minutos, yo quiero resolver el conflicto contigo. Después de haber estado agarrados del moño durante, no sé, 4, 5, 6 meses, correo electrónico para acá, correo electrónico para allá, en fin. ¿Cómo hago para crear ese clima colaborativo? Entonces, mucho de eso viene de la negociación. O sea, yo creo que un buen mediador tiene que saber muy bien de negociación para poder crear, desarrollar estrategias de intervención de conflicto. Eso fundamentalmente. Perfecto. Muchas gracias, Sole. Claro, en la base de una mediación está un sistema de negociación que ayuda a las partes a comunicarse y buscar soluciones. La mediación en Chile tiene cierto grado de desarrollo, particularmente en las siguientes materias. En salud, que la Sole es muy experta en eso. En materia laboral, lo que es la mediación obligatoria, después voluntaria en la inspección del trabajo, en las negociaciones colectivas. También tenemos mediación bastante exitosa en materia de familia. Entonces, en Chile hay reglamentaciones que se apoyan en las legislaciones específicas que se apoyan en la mediación para efectos de solucionar los conflictos. Y ahí tenemos una gran deuda pendiente que es en materia civil. La mediación no está incorporada de una manera orgánica, sistemática en nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí le quería hacer una pregunta a Nico, de cómo ves los avances que hemos dado desde el punto de vista legislativo de mediación y cómo ves lo que está saliendo en estos días en la Convención Constitucional respecto a la mediación. En este punto yo veo notas alegres, ¿no? Notas positivas en estos puntos. Por lo siguiente, a ver, en primer lugar, la ley 21.394, que esta ley post-COVID judicial 2.0, agregó un nuevo artículo al actual CPC, ya que es vigente, que el artículo 3 bis. ¿Ya? Todos ustedes tienen ahí a la vista el artículo, pero yo lo voy a leer acá. Es artículo 3 bis del CPC vigente actual. Es deber de los abogados, de los funcionarios de la Administración de Justicia y de los jueces promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos
como la conciliación, la mediación, entre otros. Estos métodos no podrán restringir, sustituir o impedir la garantía de tutela jurisdiccional. Ya, esa norma, que es ley de la República hoy día, ¿ya? Que ha pasado, como comentábamos al principio, ha pasado un poco colado, como se dice en buen chileno, ¿cierto? Eso ya va mostrando que ha habido cierta cultura de fortalecer esta manera de resolver conflictos civiles y comerciales, o sea, en el fondo civiles y comerciales, como se dice también, de esta manera, ¿ya? Es decir, buscar esta salida, ¿ya? Como les dije, esta es una ley de la República. Además de eso, ingresó al Congreso, a principios de este año, ingresó un proyecto de ley de mediación civil, ¿ya? Que es el boletín 14.817 de 07, lo pueden buscar en la página web del Congreso, 14817-07, que regula con detalle en qué será, regula con detalle muchos temas que no cuentan con que no cuentan con regulación en alguna materia civil. Ya, por ejemplo, establece y regula los principios a los cuales se va a regir la mediación. Ya, actualmente la mediación civil no está regulada, ya, lo que sí está regulado es el contrato de transacción, que normalmente, digo normalmente, es el efecto de una mediación que llegue con acuerdo. ¿Ya? Ya, en cambio acá se regula bien, se regulan todos los principios, se regula también las consecuencias del acuerdo de mediación, se regula bien qué es lo que pasa en materia de prescripción, qué es lo que pasa también en materia de la ejecutabilidad del acuerdo, ¿ya? Dentro de otros temas. También se regula materias como el principio. Después también en esa misma ley se regula quién puede proveer el servicio de mediación, ¿ya? Y ahí básicamente se dispone que se recoge el mismo modelo existente actualmente en materia de familia, es decir, que puede ser tanto los centros de mediación familiares o centros de mediación privados, por así decirlo, como existen hoy día, y también, y se fortalece también como un guiño, que sean entidades sin fines de lucro. ¿Ya? Aquello, no sé, municipalidades, juntas de vecinos, asociaciones gremiales, etc. Y también se propone otro tema importante, que quizás es lo principal, es que se incorpora un servicio de mediación dentro del Poder Judicial y al alero de la reforma procesal civil. Este proyecto de ley se tiene que entender también en el marco de la reforma procesal civil, cuya indicación también se presentó al Congreso a finales del año pasado, o principios de este. ¿Ya? Una indicación sustitutiva del proyecto de Código Procesal Civil, que incorpora también este foco de la mediación. ¿Ya? Incluso establece la mediación como requisito de procesabilidad, es decir, requisito para poder accionar civilmente en 4 materias, que son materias bien comunes, como acá las tengo anotadas, en lo denominado cobro de peso, materia de juicio de arrendamiento, indemnización de perjuicio, partición de bienes. En todos estos casos, antes de iniciar la acción, sin perjuicio de la acción en las medidas prejudiciales, que eso siempre va a estar disponible, uno podrá, o deberá más bien, iniciar un proceso de mediación. ¿Ya? Eso también busca afectar culturalmente, en términos positivos, la implementación de esto. ¿Ya? Y para terminar, en relación a este mismo punto, uno se puede preguntar, como adversario de esta obligación de mediación, ¿por qué? ¿Para qué sirve obligar a alguien a mediar en determinados casos, si finalmente no voy a llegar a acuerdo? ¿Ya? Bueno, esto se ha estudiado mucho en la literatura, y hay muchos países de la zona nuestra latinoamericana que lo ha incorporado, ya con distintos resultados. ¿Ya? En Colombia se incorporó, y ahí existe una buena evaluación. En Argentina existe también, y una evaluación no muy buena. En Perú existe, y está bien evaluado. Y en Italia, por ejemplo, existe. Y en Italia, la evaluación salió un estudio del año pasado, del antepasado, el 2020, final del 2020. Un estudio que analizó esto, ¿ya? Que se publicó en una revista súper buena, de hecho en la revista de resolución de conflictos de la Universidad de Harvard, que es una revista especializada en resolución de conflictos, y publicó un estudio de un investigador italiano sobre los efectos a 10 años de la implementación de la mediación civil obligatoria. Ya ese estudio está ahí en la página web, lo pueden ver, o sea, en la web, más bien dicho. Después, si alguien quiere el nombre, se lo puedo dar en específico. ¿Ya? Y lo que llegó es que, efectivamente, la evaluación de los actores italianos, ya que una cultura litigante o procesal bastante similar a lo que uno puede entender como la cultura tradicional, que es como de los abogados en Chile,
uno advierte, ellos dijeron que, perdón, ellos dijeron que la evaluación fue muy positiva, es decir, todos concluyeron que había sido una buena evaluación, que había aumentado la mayor uso de estos sistemas, había aumentado también la tasa de acuerdo por el uso de los sistemas de mediación. Es decir, los mismos litigantes en Italia, a 10 años de implementación de la mediación previa obligatoria, estimaban como una política buena, ya que contribuía a sus clientes, contribuía al buen funcionamiento del sistema de justicia en general. Así que eso más o menos es lo que se viene. Hay que ver, estos proyectos de ley ingresaron recién, hay que ver cómo salen, hay que ver cómo se tramitan, etcétera. Pero al menos uno ve ciertos puntos como auspiciosos sobre esto. Bueno, y la convención también en esta línea incorporó una declaración que iría al borrador de nueva constitución, o sea, ya estaría en el borrador de nueva constitución, sobre estos temas sobre el uso de los sistemas alternativos, o preferentemente a la adjudicación o a la litigación. Oye, solo agregar a lo que dice Nico, que en la votación de la convención de este artículo 16, de aprobar los mecanismos colaborativos de resolución de conflicto, que dice es deber del Estado promover, implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflicto, tuvo votación unánime. Esto es, pero tuvo votación unánime, o sea, no hubo nadie que se opusiera. Hubo una abstención y la otra, y el resto fue unánime. O sea, nadie se opuso a la idea de establecer estos mecanismos en la convención constituyente. Sí. Perdón, un dato, Sole. O sea, eso quiere decir que todos sabemos, entendemos y esperamos que sean los mecanismos colaborativos alternativos los que definan y resuelvan nuestros conflictos, y no ir a juicio, que es largo, costoso, y que la solución de un juicio siempre es ganar-perder, no hay empate en los juicios. Entonces, es una muy buena noticia que la convención, yo no sabía que había sido unánime, Sole, así que no. Quiere decir que esto está agarrando cada vez más fuerza en Chile, claro, unido a lo que dijo Nico, en el sentido de que ya hay disposiciones legales que están incorporando de manera más decidida la mediación. Mi impresión es que para allá vamos, no sabemos si al tiro, todos sabemos que estos procesos son largos, el sistema judicial civil nuestro tiene 150 años, ha sido modificado muy pocas veces, pero esperamos que vaya hacia una puerta de entrada en mecanismos alternativos como la mediación, y que tenga otras características que no es del caso comentar, como la oralidad, la transparencia, en fin. Bueno, entonces, toda esta conversación que hemos tenido con la Sol y con Nico tiene por objetivo mostrarles la importancia de la negociación y la mediación como métodos colaborativos de solución de conflictos. Debieran ser preferentes y deberíamos todos tirar hacia allá, de tal manera de tener un país más confiado, más justo, porque las soluciones que dos personas negocian o que llegan a una solución a través de una mediación, en general las partes salen más contentas de lo que estaban antes. Son capaces de darse la mano. En cambio, como decíamos en un juicio, es ganar-perder. Lo otro que nosotros también vamos a aprender en el diplomado es este sistema de negociación de la universidad, y que les quiero comentar para los que no son abogados acá. Este diplomado está dirigido a cualquier profesional. Nosotros hemos tenido durante años, todos los años, hemos tenido doctores, sociólogos, psicólogos, ingenieros, todas las profesiones, veterinarios, trabajadores sociales. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, que la negociación está en todo sistema social incorporado, y la mediación, como vemos, está tocando cada vez más materia. Entonces, si hay mediación en familia, ¿por qué no un trabajador social o un psicólogo que sea el mediador? En materia de salud, ¿por qué no algún funcionario de la salud? En fin, esos son los grandes pilares de nuestro diplomado, que los invito a participar. Camila les puso el link ahí, y quería abrir un pequeño espacio para ir terminando de preguntas en relación con lo que hemos conversado y con el diplomado, por supuesto. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión? Pueden ponerla en el chat si no quieren hablar.
Parece que quedó todo muy claro. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente los invito a conocer nuestro programa del diplomado. Todas las preguntas que tengan respecto de su funcionamiento, de la metodología, Camila y yo estamos disponibles para ustedes. Si puedes ponerles, Cami, porfa, mi correo electrónico también para que se comuniquen con cualquiera de los dos. Y desde luego agradecerte a ti, Camila, a María Soledad y a Nicolás que hayan participado de este webinar, que espero que les haya entregado, al parecer, que espero que les hayan entregado algunas herramientas que les sirvan para entusiasmarse respecto de la negociación y la mediación como mecanismo alternativo y preferente de solución de conflictos. Así que Oye, eso. yo solamente una cosita decir, no, que ya lo dijo Cristian, pero invitarlos a participar en este diplomado. Yo llevo varios años enseñando mediación y en general cada vez puedo constatar que los profesionales que adquieren herramientas para resolver conflictos se distinguen. Hay un cambio importante porque hay muchos profesionales que están permanentemente resolviendo conflictos, ayudando a las partes a resolver sus diferencias o resolviendo conflictos por sus trabajos propiamente tal, y realmente sirve, sirve todo lo que se aprende en este diplomado, y alumnos de otros años generalmente nos han dicho esto, o sea, oye, yo tengo una visión ahora distinta a los conflictos, tengo más herramientas en mi vida profesional, y creo que le agrega harto valor al desempeño profesional. Así que invitarlos a que participen en el diplomado porque está muy entretenido, los profesores son bien interactivos, bien pedagógicos, así que invitarlos cordialmente a entusiasmarse en este diplomado. Perfecto. Hay una persona que levantó la mano, veo aquí, Claudia Francisca Fuentes. Así es. ¿Quieres hacer algún comentario, Claudia? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas. Yo soy mediadora familiar y soy, además de eso, abogado. Actualmente, además, me desempeño como martillero público judicial. Y créanme que son herramientas muy necesarias para el ejercicio libre de la profesión y también para las personas que trabajan en instituciones públicas que se ven todos los días enfrentadas a la resolución de 1000 conflictos. A mí me está tocando trabajar en el área de aguas. Yo trabajo asesorando a 9 comunidades de agua de la 7ª región. Son comunidades agrícolas en su mayoría y que se ven enfrentadas a un desconocimiento total. Nosotros, el Código de Aguas provee a las comunidades y a sus directorios de un sistema de arbitraje, donde muchas veces era un juez muy inquisidor. Con la llegada de profesionales con estas características, ha permitido bajar la conflictividad dentro del canal y dentro de la cuenca. La cuenca del Maule es una cuenca bastante conflictiva en cuanto a recursos hídricos. Y es por eso que quise intervenir. La verdad es que yo hice un diplomado de aguas que fue interdisciplinario en la Católica con Daniela Rivera, que también es de la zona, y en ese diplomado se notó la diferencia entre alguien que tenga herramientas de negociación con alguien que no las tenga, porque la búsqueda del horizonte es distinto. El que busca el conflicto, el que busca ir a saber el juicio, la tramitación propiamente tal, en el caso de los abogados, es porque necesita recursos económicos. En cambio, no va a buscar la mediación como resolución de ese conflicto porque le va a generar menos. Y eso es errado, porque el concepto actual es buscar la solución antes del juicio. Solo eso quería decir, que muchas gracias por la instancia y se agradece este seminario. Muchas gracias a ti, Claudia. Excelente tus comentarios. Así es. Y también quería complementar que la negociación no es solo una herramienta profesional, sino es una herramienta personal.
Nosotros negociamos permanentemente, desde quién lava los platos, quién lleva a los niños al colegio, y problemas familiares, problemas profesionales dentro de la pega. Entonces, también estas herramientas, este sistema que está en el diplomado, te ayuda a tener una vida más cooperativa, una vida que aborda los conflictos desde una perspectiva positiva, no desde una perspectiva negativa. El conflicto es neutro, depende cómo lo administramos. Si lo administramos bien, podemos salir ganando los dos y saber que somos más capaces de solucionar conflictos en el futuro. Si lo administramos mal y perdemos ambos, quiere decir que no intentamos buscar mecanismos cooperativos que son la base, la esencia de nuestra vida en sociedad. Eso es. No sé si hay alguna otra pregunta. Agradecerles mucho a todos los presentes su participación. Ahí tienen los datos de contacto por el interés que tengan en el diplomado, de conocer más. Y nuevamente muchas gracias a Camila, Soledad y Nicolás por esta participación en el webinar. Así que, como se dice por ahí, sin más, agradecidos y lo esperemos ver luego, pronto. Un gusto. Nos vemos, un gusto, cuídense. Gracias. Chao, chao. Gracias, Sole, gracias, Nico. Chao, Gracias. chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.